Muy bien, mis hermanas, gracias por sintonizarnos y por acompañarnos a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Vamos a seguir con nuestra serie de Encontrando a Jesús y estamos en el libro del Éxodo y estudiando la historia de Moisés y cómo encontramos muchos paralelismos, muchas como figuras de lo que el Señor Jesús sería en la vida y la persona de Moisés. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo hasta que el Señor nos lleve a otro tema, ¿verdad? Así que quería compartir con ustedes. La semana pasada hablamos un poquito de Moisés y de la zarza ardiente que no se consumía, ¿verdad? Y cómo el yo soy, el Dios de Israel, se revela por nombre con Moisés, ¿verdad? Y cómo eso apuntaba a la revelación de nuestro Señor Jesús con el nombre de Dios, el gran yo soy. ¿Verdad? Acuérdense que hablamos de yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. El Señor dijo que también vimos unas cuantas más. Empezamos con el yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. 7 diferentes yo soy que eh, expanden, ¿verdad? El nombre de Dios que es el soberano, ¿no? El autosubsistente, el todo existente Dios, ¿verdad? No tiene principio ni fin, el gran yo soy. Y algo que quería compartir con ustedes, a veces el Señor me consiente, digo yo, cuando me habla tan directamente, después de dar la clase ese día, en la lectura vespertina en la noche, cuando estaba leyendo la palabra, el Señor estaba en esta porción que les quiero compartir, Lucas capítulo 20, del 27 al 40, ¿no? Y habíamos hablado de la zarza y lo que significa, ¿no? Cómo el Señor se revela, ¿no? Baja, dice el ángel de Jehová, y dice, ¿no? Este espacio es santo, ¿no? Y cuando estaba leyendo en la noche, esta es la porción que tocaba del Nuevo Testamento. Dice Lucas 20, del 27 al 40, la pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Versículo 30, aquí dice, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Noten la astucia y las malas intenciones en la pregunta. Primero, el Señor sabía que ellos no creían en la resurrección, pero a manera burlona, como queriendo eh, tumbar la idea de que existe resurrección, están metiendo esta hipótesis, ¿no? Una como algo que no es realidad, ¿verdad? Pero como burlándose, ¿no? Diciendo, cuando resuciten y todos estuvieron con esta mujer, ¿de quién va a ser mujer ella? Y dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, o sea, los humanos, ¿verdad? Los que vivimos en la tierra, eh, tenemos esta relación de juntarnos, ¿no? Casarnos con otro ser humano, ¿no? Dice, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, cuando lleguemos a ese tiempo donde venga la resurrección de los muertos o la transformación de los vivos creyentes en Jesús,
ya no va a haber esa práctica, ¿no? De que se casen o se den en casamiento. En la resurrección no va a ser así. Dice, ¿por qué? Hay una razón. Y el Señor pareciera extraño conectar esta verdad con la resurrección, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el matrimonio con la resurrección? Pero obviamente ellos están hablando de la descendencia y cómo cada vivo tenía que dejar descendencia, ¿verdad? Y el Señor dice, no va a ser así cuando resuciten. Miren, dice, ya, porque no pueden ya morir más, pues son iguales a los ángeles. En cuanto a este nuevo cuerpo, no va a ser eterno, ¿verdad? Ya no se va a morir. El cuerpo que el Señor nos dé en la resurrección no va a ser un cuerpo pecaminoso ni un cuerpo bajo maldición de pecado, ¿no? De muerte, ya no va a morir. Y tan interesante que Dios conecta el pacto, ¿no? Del matrimonio, se hace hasta que la muerte nos separe, hasta así lo decimos, ¿no? Cuando uno promete amar a esta persona, a vivir con esta persona, hasta que la muerte nos separe. Porque, y dice el Señor, por eso no va a haber matrimonios, no va a haber casamientos, porque la gente nunca va a morir, porque eso hablaría de un compromiso eterno, hasta cierto punto, una atadura, porque el Señor dice que el que no se casa, ¿verdad? Que tiene la habilidad de no tener esa necesidad de estar íntimamente con alguien, es libre, porque puede servir al Señor, puede entregarse al Señor, no está comprometido con alguien, ¿no? Y el Señor conecta la muerte con el pacto del matrimonio, ¿verdad? Y dice, en el cielo no va a ser así, no va a haber, porque no se pueden casar porque no van a morir, es la idea, de que hay libertad, hay hasta ese punto, ¿no? De que cada cual por toda la eternidad no tenga una relación con el Señor estrecha, no tanto un compromiso con a quién tiene que servir, ¿verdad? Porque la esposa sirve al esposo, el esposo sirve a la esposa, y después vienen las familias, hay las limitaciones, porque hay compromisos de ministerio en el hogar, ¿no? Como parejas y como padres, ¿no? Entonces, eso ya no va a existir en el cielo. A veces hay canciones que dicen, no, te voy a amar por toda la eternidad, o nunca nos vamos a separar, pero hay un límite, ¿no? De compromiso eh, de pacto, ¿no? Hasta que la muerte, ¿no? Pero miren, a esto iba. Dice, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, no todos van a llegar a este lugar o a la primera resurrección que es para vida, pero dice los que obviamente en la fe de Jesús alcanzan ese lugar. Pero aquí viene lo interesante que vino en la noche cuando estaba leyendo esto después del estudio de la zarza. Versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. O sea, los humilla su arrogancia, porque estos saduceos no creían en la resurrección. Y el Señor dice, ¿se acuerdan la historia de la zarza? Cuando Dios se revela a Moisés, le dice, soy el Dios de Abraham. No dijo el Dios del que fue Abraham, o el Dios del que vivió y conociste como Abraham. No, él dice, soy el Dios de Abraham, él está vivo. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y de Jacob. Y a veces en la gramática, que como digo, a veces leemos las escrituras muy un tanto superficialmente o muy a la carrera, ¿no? Para nosotros es como, se está identificando como el Dios
que siempre ha existido, ¿no? El Dios eterno, pero hay más. No solamente se está revelando como el Dios eterno, pero está hablando que Él es un Dios de vivos, es un Dios, se está hablando de la resurrección en esa línea, cuando Él dice, soy el Dios de Abraham. En los originales, ¿no? Obviamente está hablando de alguien que está vivo. Y esto es algo muy lindo porque Dios, a veces el ser humano acaba la historia de su vida en la muerte. Dice, como que se, todo se acabó, ya no hay nada que ya, y se lamenta, ¿no? Y hay mucha queja, como fue una pérdida, ya se acabó todo, ¿no? Pero para Dios no. El que está en Cristo dice que tiene vida y vida abundante, ¿no? Y vida eterna. No se acaba, está empezando esta nueva relación de perfección, ¿no? Donde todo se sabe, se llega a ver y se llega a conocer las cosas, a conocer a Dios tal y como Él es y a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es una etapa maravillosa, pero me llamó tanto la atención, dije, ay, en la mañana prediqué de la zarza y lo que nos enseña el Señor y dije, y el Señor me enseña, me dice, mira, por muy muy informativo, mucha enseñanza que se dé, siempre hay algo más. Y ese es el punto, ¿no? No alcanzamos a profundizar y a ver tanto, pero como siempre les enseño, ¿no? Cuando uno lee la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, el Espíritu Santo se encarga de seguir revelando, de seguir eh, admirándonos al permitirnos ver la belleza de cada detallito, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que la historia de la zarza nos está hablando de la resurrección? No hay nada imposible. Nunca he escuchado a ningún predicador que en el día de resurrección hable de la zarza. Y el Señor nos está diciendo, la historia de la zarza nos habla de la resurrección, porque Dios es un Dios de vivos. Y es algo interesante, ¿no? Que a veces nos conformamos, ¿no? Con lo más conocido o con lo más repetido, ¿no? Cuando en verdad la palabra es una joya, es un tesoro que hay que escarbar, ¿no? Y escudriñar, como decía el Señor, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y es verdad, ¿no? Pero ellas dan testimonio de mí, así que es una preciosura, ¿no? Pero eso les quería compartir como una añadidura de lo que se enseñó acerca de la zarza y de la tipología del yo soy en el Antiguo Testamento, proyectándose a la obra que el Señor haría siendo Él el yo soy, ¿verdad? Tantas promesas y tantas bellezas que estudiamos la semana pasada, pero hoy vamos a seguir con Moisés, pero ahora vamos a hablar un poquito de la obra que el Señor le permitió hacer a Moisés como una proyección de lo que haría nuestro Señor Jesús. Acuérdense que este estudio es todo tipologías, que se pueden llamar proyecciones o modelos, ¿no? La palabra está llena de cosas que apuntan al Señor Jesús, su obra, sus enseñanzas, sus propósitos, ¿no? Y hoy vamos a ver a Moisés como profeta enviado por Dios para representar a Dios, revelarlo a través de su palabra y poder. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 3 un poquito más. Ya estudiamos un poquito de este capítulo la semana pasada con lo de la zarza, pero ahora vamos a verlo desde otra perspectiva, cuando el llamado que Dios le hace a Moisés, ¿verdad? Y la encomienda que le hace, ¿verdad? Dice Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró
y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Verdad? Para empezar, es el ángel de Jehová que es, de acuerdo a los eruditos, una cristofanía, es una aparición de Jesús antes de su encarnación. O sea, el Señor se relacionaba con el ser humano en diferentes historias. Vemos al ángel de Jehová aparecer y a veces lo confundían con un humano, como en el caso de Abraham, cuando vio al ángel de Jehová con los otros dos ángeles, ¿verdad? Que venía, los invitó a comer. No sabía que eran mensajeros de Dios, pero parece que eh, no eran eh, como a veces tenemos la idea de los ángeles con alas, así, ¿no? Se presentaban como humanos, ¿no? Y en este caso, esta aparición no es antropológica, no es de forma humana, sino en forma de fuego. Se aparece el ángel en forma de fuego. Así lo hizo también con los padres de Sansón. Se reveló primero como un humano y después cambió su forma y se fue en la llama de fuego, se fue al cielo como fuego, ¿no? O sea, tienen la habilidad, el ángel de Jehová, de cambiar de forma, ¿no? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo, el Señor se revela al humano como humano 100%, ¿no? Nació como hombre, o sea, tiene una una revelación física, palpable, no constante, limitada en un sentido porque es un hombre como nosotros, ¿no? Nace, crece, tuvo que aprender todo como nosotros, ¿no? A comer, alguien lo tuvo que cuidar, ¿verdad? Es diferente la presencia de Dios, Dios con nosotros, ¿no? Como hombre. ¿Verdad? Pero en el Antiguo Testamento el Señor se revelaba de diferentes maneras, en este caso como fuego, ¿verdad? Que está en la zarza. Ahora dice que Moisés vio esto y se le hizo una visión, dijo, ¿qué pasa? No se consume el arbusto, está que arde, pero no se está consumiendo, ¿verdad? Miren el 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, noten que el ángel era el ángel de Jehová, pero ahora se refiere a este personaje como Dios mismo, Jehová. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, ¿verdad? Para que no haya confusión, porque alguien puede decir, o uno era el ángel de Jehová, pero Dios estaba hablando desde el cielo, como para separarlos, ¿no? Pero la palabra nos hace ver que es la misma persona. El ángel de Jehová es alguien que recibe adoración y aquí le dice, no te acerques, y está hablando desde la mitad de la zarza donde estaba el ángel de Jehová el fuego. Él es el que está hablando y le dice, no te acerques a... Y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, la presencia de Dios estaba ahí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa es la porción que se usa, el Señor Jesús usa confirmando, ¿no? El evento como algo real, no fue algo, un invento, no fue una tradición, fue un hecho real, ¿no? Y el Señor dice, ahí Dios está hablando de la resurrección, que Dios es Dios de vivos, aparte de revelarse como el único Dios verdadero, subsistente, eterno, creador, ¿no? Tantas cosas que en este episodio se está dando, ¿no? Dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Noten que está conectado, ¿no? No hay manera de confundirse. Hay gente que no quiere aceptar la divinidad del Señor, pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Señor recibe adoración, se identifica como Dios. Él es Dios mismo, ¿no? La palabra, la unidad de las escrituras es perfecta, no se contradice.
simple y llanamente por eso cuando la gente no quiere aceptar la verdad, trata de cambiarla. Se cambia las versiones, se quita, se pone, pero como creyentes tenemos que aceptar y creer lo que el Señor nos está revelando en la palabra, ¿no? Es el Señor, ¿no? El Señor son uno, Dios Padre, Dios Hijo en este caso, ¿verdad? Entonces, dice Moisés, no quiso ver a Dios. Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, ¿no? Es un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que conoce las angustias, el clamor de su pueblo, ¿no? Es un Dios personal. Él se involucra, ¿no? Él dice, hasta aquí, ya estuvo, ¿no? Um, voy a intervenir, voy a sacarlos. Y dice aquí, versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, ¿no? Los voy a rescatar y los voy a guiar hasta un lugar donde van a estar tranquilos, es una tierra buena y ancha, dice, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Eran 7 naciones que tendrían que salir, que habían usurpado esa tierra que no les pertenecía, ¿no? A veces la gente lo ve de manera al revés, que Israel fue el que sacó y que eso no le pertenecía a Israel, pero desde la eternidad, desde que el Señor creó la tierra, ¿no? Esa tierra estaba asignada y separada para Abraham y su generación, ¿no? Y ellos fueron, la palabra cananita quiere decir invasor, quiere decir alguien que está en un lugar que no le pertenece, ¿no? Y el Señor los iba a sacar para darle al que Él había asignado, ¿no? Al que Él quería, ¿no? Pero no, notemos la intervención de Dios, la revelación de Dios a Moisés. Dios se revela como quien Él es, ¿verdad? El Dios eterno, el Dios personal, el Dios que tiene un plan de liberación, un plan de victoria, un plan de rescate, un plan de salvación para su pueblo. Y obviamente esto se extiende a través de nuestro Señor Jesús a nosotros también que no somos judíos y también podemos ser rescatados, podemos ser libertados, podemos gozar de la victoria de Jesús y ser llevados, sacados de un mundo de angustia, de dolor, de muerte, de opresión, de esclavitud, a un mundo, a una tierra prometida, a un lugar donde vamos a gozar del Señor, ¿no? De su amor, de su perfección, de su hermosura. Así que ahí vemos los paralelismos. Dios revela a Moisés y lo escoge, lo separa para traer un mensaje como profeta, ¿no? Es el mensajero de Dios que va a revelar a Dios a un pueblo que se ha olvidado de quién es Dios, un pueblo que no tiene un futuro, un pueblo que está amargado, un pueblo que está oprimido, pero Dios escoge a Moisés para manifestar su poder a través de sus prodigios y su palabra, ¿no? Y eso es lo que estamos diciendo. Igual que Moisés fue escogido, fue asignado una labor de parte de Dios, asimismo nuestro Señor Jesús es ese profeta perfecto, ese profeta que anuncia la palabra de Dios con su propia vida. Él es la palabra para rescatarnos, para salvarnos y llevarnos con su Padre a esa tierra prometida, ¿verdad? Así que sigue Dios revelándose, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿No? Muy específico, ¿no? ¿Quién es el pueblo escogido por Dios aquí en esta tierra? Es Israel. No, no hay otro
pueblo. El Señor lo menciona, voy a rescatar a mi pueblo Israel. Desde miles de años atrás está esa designación, porque a través de ellos vendría el Mesías, ¿no? El Salvador del mundo, ¿no? Es el plan de Dios empieza con este pueblo, no con Abraham, a través de quien serían benditas todas las naciones de la tierra en Cristo, ¿no? En Jesús. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora vamos a ver el versículo que confirma que Moisés era una proyección de la venida de Jesús. Deuteronomio 18, del 15 al 22, Moisés dice esto. Profeta de en medio de ti, más bien Dios le dice a Moisés esto, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, Dios le dio este mensaje a Moisés para que anuncie al pueblo de Israel que iba a venir otro, igual que él, como Moisés, un representante de Dios que traería la palabra de Dios. Acuérdense que Dios a través de Moisés trajo la ley, eso vamos a verlo más adelante, no solamente como un embajador, representante de Dios, pero como un legislador, ¿verdad? Trajo la palabra de Dios como profeta, ¿verdad? Y dice, Dios va a levantar a otro como yo, a él tienen que oír, dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dios iba a confirmar su palabra cumpliendo, si era palabra de Dios, se iba a cumplir, ¿verdad? Si alguien se levantaba y decía yo soy profeta de Dios y no se cumplía lo que decía, dice el Señor, es alguien que se cree, alguien presumido, ¿no? Ha hablado con presunción. No le escuchen, no le tengan temor, porque no es Dios el que está hablando a través de él. Pero vemos cómo dice el Señor, voy a levantar a uno al que tienen que oírle, porque él va a hablar lo que yo le he dicho, y se van a cumplir sus palabras. Ténganle temor a él, y al que no lo escuche a él, dice Dios Padre, al que no escuche al profeta que yo les voy a levantar, me va a rendir cuentas, ¿verdad? Porque dice aquí el versículo 19, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora vamos a ver cómo el Señor aplica esta profecía a sí mismo, ¿verdad? Vámonos a Juan 14, del 9 al 11, una porción muy conocida, que Felipe le pregunta al Señor, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Acuérdense, Dios había dicho, voy a confirmar que yo he enviado al profeta si se cumplen las cosas que hace. Por ejemplo, si el Señor decía, habla, ¿no? Te suelto la lengua, ¿no? Está cumpliéndose su palabra. Se decía abrir los ojos de los ciegos, se abrían los ojos. O sea, todo lo que él decía se cumplía y las obras confirmaban que el Padre lo había enviado, ¿verdad? Y esto es una proyección de lo que Dios le dijo a Moisés, este profeta que viene, el que va a anunciar la palabra de Dios, va a ser confirmada su palabra por las obras, ¿no? Que hace. Lo que él dice se hace, lo que él anuncia se cumple. No, Juan 6:63 dice, está hablando el Señor Jesús, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Lo maravilloso de la palabra de Dios es que es eterna, ¿no? Y Él la dijo y fue grabada, escrita, ¿no? Pero el poder de esa palabra permanece, ¿no? Son vida. Las palabras del Señor Jesús traen vida, ¿no? Está en sanidad, resucitan a muertos espirituales a través del Espíritu que las inspiró, ¿no? El Espíritu de Dios se mueve a través de la palabra de Dios, ¿no? A veces confundimos y no entendemos cómo Dios es que resucita a los muertos espirituales. Es el Evangelio, es la palabra de Dios. A veces creemos que la iglesia tiene que dar comida, y está bien, ¿no? Atender las necesidades, pero eso no es lo que va a levantar a los muertos espirituales, es la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo está actuando, es el Espíritu. Las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida. A veces, cuando las personas están deprimidas, tristes, ¿verdad? Quieren a lo mejor una solución, un consejo, que puedo decir, a lo mejor algo que calme, no como una música, o a lo mejor, ¿qué puedo hacer? Dice, voy a hacer, me voy a levantar, me voy a ir a comer, buscando una manera de sanar, pero la manera más sencilla y poderosa de sanar es leer la palabra. Abra la palabra, busque que el Señor le llene, le infunda, ¿no? Ese aliento de vida. Las palabras de Cristo, las palabras de Dios son espíritu y son vida, ¿no? Van a traer una paz, van a traer un consuelo, esperanza, va a traer salud mental, emocional, espiritual, es agua. La palabra de Dios satisface al sediento, ¿no? Es la promesa de Dios y eso es lo que está diciendo el Señor. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, son las palabras que el Padre me dio. Yo hablo lo que he visto de mi Padre, yo eh, proyecto lo que el Padre me ha mandado a decir. Y eso, miren, en Juan 8:35 en adelante dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? La permanencia del Hijo, ¿no? La exaltación del Hijo. Los empleados van y vienen, pero el Hijo se queda, ¿no? Dice, esta era una discusión que estaba teniendo, más bien los fariseos y saduceos estaban cuestionando al Señor Jesús, su autoridad, su, su poder, y lo están criticando, lo están atacando, ¿verdad? Y el Señor les responde, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esta es una realidad que se repite, pasó hace 2000 años atrás y seguirá pasando hasta que el Señor venga.
El que no recibe las palabras del Señor, el que no las aprecia como espíritu y vida, mata a Jesús. Trata, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Procuran matarme, ¿no? Porque no quieren escuchar mi palabra, quieren deshacerse de mí. Y eso se va a ver en cada persona. Cuando alguien no quiere saber de Dios, va a atacar al Señor Jesús. Va a cuestionar su palabra, va a criticarlo, va a matarlo en su mente, ¿no? De decir, no quiero oír de él, no quiero saber de él. Yo tengo mi propia verdad, dice la gente. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, yo soy la vida, pero la gente dice, no, eso no quiero oírlo, mato a Jesús en mi mente. Y eso le dice Jesús a los líderes religiosos. Ustedes se creen que saben la verdad, que son lo máximo, pero me quieren matar, procuran matarme. Dice, yo hablo, y aquí está hablando de ese profeta que el Señor mandaría, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Están ellos defendiéndose. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham recibió las palabras del Señor. Miren, versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos están entendiendo lo que el Señor les está diciendo y se están enojando cada vez más. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, están hablando del rumor que hubo de que esta jovencita salió embarazada por el Espíritu Santo y ellos están diciendo, esa fue una fornicaria. Tuvo un hijo sin casarse y le están diciendo al Señor, tú eres ese hijo, hijo de fornicación. Lo están insultando, lo están ofendiendo, lo están rechazando y el Señor le está diciendo, yo lo único que estoy trayendo es la palabra de mi Padre, la palabra de Dios. Y ellos dicen, nuestro Padre es Dios, tú eres un hijo de fornicación. Versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí vemos el conecte. ¿Se acuerdan? Moisés dijo, Dios va a enviar a otro profeta, el cual va a hablar las palabras de Dios a él oír, ¿verdad? Y el que no lo escuche, dice Dios, me va a dar cuentas a mí, ¿verdad? Es el mensajero final, como el principal. El profeta es el que anuncia la palabra de Dios y obviamente en esos anuncios hay información de cosas futuras también que tienen que suceder para que se confirme que era un profeta enviado por Dios. Y el Señor lo hizo todo. Les dice en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis, o por qué no entendéis mi lenguaje? Y la respuesta es esta, porque no podéis escuchar mi palabra. Cuando una persona no entiende, no quiere, el Señor permite esto porque si pudieran entender, tuvieran más condenación, porque la están entendiendo y la están rechazando aún así. En la misericordia del Señor, el Señor vela muchas veces porque sabe que esa persona, aunque la entendiera, aunque la viera, no la va a creer. Entonces la condenación es menor en los niveles de castigo. Pero, por ejemplo, a esta gente el Señor le dijo, porque dicen que ven, tienen mayor condenación, porque están rechazando aún sabiendo, ¿no? Es mucho más, es un pecado mayor, ¿no? La transgresión, hacer algo sabiendo que es ofensivo a Dios. Y el Señor les dice de frente, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, ¿verdad? O sea, y esa es la realidad que hasta el día de hoy se vive, ¿no? La gente pueda que diga, yo no soy asesino, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, pero el Señor le estaba diciendo a los líderes religiosos, ustedes son asesinos. ¿Por qué? Porque no me aceptan, quieren matarme. Y es la misma táctica del enemigo. Cuando alguien no quiere saber de Jesús y lo quiere matar de su vida, hacer a un lado, rechazar, está siguiendo los pasos de su padre, el diablo, que es un asesino. Aunque no lo haga físicamente, de decir, en verdad no he matado a nadie, pero en su corazón está matando al Señor Jesús, lo está rechazando, no recibe sus palabras, las escucha, pero no las cree, no lo ve como quien Él es, ¿no? El profeta, el Cristo. Eso es lo que quiere decir. Cristo es el ungido, ¿no? El que ha sido enviado para traer la palabra, el mensaje de Dios, para ser el rey, para ser ese sacerdote perfecto, el intercesor y el que anuncia la palabra, el profeta mayor de todos, ¿no? Porque él es la palabra, ¿no? Él tiene el espíritu de la profecía que es Jesús. Así que vemos cómo se repite al nivel espiritual, ¿no? Los que rechazan a Cristo y su palabra son asesinos, siguen los pasos de su padre, el diablo, que ha sido homicida desde un principio, mata lo que es de Dios, destruye lo que es de Dios, rechaza el plan de Dios y son mentirosos, porque dicen, yo soy, es mi vida, yo hago lo que yo quiera, voy a estar bien, yo me salvo porque me merezco, ¿verdad? O porque he sido buena persona. Tienen su propia verdad, entre comillas, pero es mentira porque rechazan la verdad perfecta del Señor, la única verdad. Así que vemos la proyección, Dios cumplió, levantó un profeta como Moisés, pero obviamente un nivel superior y perfecto, ¿no? En el sentido de que el Señor Jesús es un ser perfecto, hombre, 100% hombre, pero perfecto en todo lo que dijo e hizo, ¿no? Vamos a terminar con Juan. El Señor mismo confirmó que él era ese profeta, que hablaba las palabras del Padre y que a él le teníamos que creer. Dice, el que me ve, Juan 12, 45 al 50, y el que me ve, ve al que me envió, confirmando, ¿no? Fui enviado por Dios, fui escogido por Dios, soy el Mesías. Yo, la luz, dice el Señor Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En su primera venida el Señor vino a abrir el camino para que podamos ser salvos, a morir por nosotros, a rescatarnos como fue mandado Moisés, a rescatar, a anunciar la libertad, a sacar al pueblo de la opresión. El Señor dice, mi primera venida yo no he venido a juzgar todavía, no he venido a salvar, pero él va a venir por segunda vez y ahí veis otra la historia, ¿verdad? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El libro de Apocalipsis dice que el que rechaza al Señor, sus palabras, no va a tener lugar en la primera resurrección, sino hasta después al final, ya cuando la tierra deje de existir, después de los 1000 años del reino del Señor Jesús aquí en la tierra desaparece y todos los muertos, los que no hayan aceptado al Señor Jesús, escuchado sus palabras, creído en sus palabras, van a tener parte de una segunda resurrección. Los que se levantan en la primera resurrección es para vida, porque creímos al Señor Jesús. Los que se levanten en la segunda resurrección es para muerte. Y dice el Apocalipsis que los libros serán abiertos. Y el libro de la vida será abierto.
El que no se haya inscrito en el libro de vida del Cordero es la vida de los que nacen de nuevo, ¿verdad? La segunda vida, ¿no? La gente va a ser juzgada por esos libros y el Señor lo dice. La palabra que yo os he hablado, ella va a señalarte. Tú escuchaste, tú supiste, no abriste tu corazón, rechazaste a Jesús, quisiste hacer lo que quisiste, lo mataste en tu mente porque no querías oír de él y quisiste seguir en tus mismas tradiciones, en tus mismos, con tus mismos salvadores, con tus mismos dioses, o tú te pusiste como el Dios de tu vida. Eso, la palabra te va a juzgar. Tú escuchaste y sabías, ¿verdad? Somos más responsables cuando se sabe la verdad y no se la sigue. Dice, porque yo no he hablado, dice el Señor Jesús, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el profeta que vendría, ¿verdad? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿No? Ven la proyección, el cumplimiento de esa profecía de Moisés, de que Dios levantaría al profeta máximo, ¿no? La palabra profética de nuestro Señor Jesús se cumple, ¿no? Y Él en proyección es el cumplimiento del modelo o de la tipología que vemos en Moisés, el libertador, el representante, ¿no? De Dios enviado para libertar, ¿no? Así que el Señor mismo lo dijo en su palabra, dijo, en el principio era el verbo, la palabra, la palabra de Dios, la palabra viviente. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El verbo, ¿no? Sí, y aquel verbo se hizo carne. Esa palabra tomó forma. ¿Verdad? Vino el profeta de Dios a anunciar la palabra de su Padre, ¿no? Y el plan de su Padre. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas. La palabra de Dios, Dios dijo y se hizo. Jesús en acción, ¿verdad? La palabra viviente. Y todas las cosas por él subsisten. Y nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Sin él, nada hubiese sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la palabra viviente. Vino a este mundo para anunciar el plan de Dios de salvación en él. Muy hermoso el plan perfecto de Dios de libertarnos, de sacarnos de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de Satanás a través de su único Hijo, a Jesucristo, el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el profeta. Mesías quiere decir ungido para tres oficios, nombrado para tres oficios: rey, sacerdote y profeta. Y el Señor Jesús es el único que tiene esos tres oficios: rey, sacerdote y profeta, ¿no? Y hoy hemos visto el Señor actuando como profeta, anunciando la palabra de su Padre, confirmando que fue enviado y que todo aquel que en él cree tiene la vida, porque las palabras que él ha hablado son espíritu y son vida. Así que vamos a darle gracias al Señor por cumplir su palabra, ¿no? Mandó al que nos libertaría, confirmó el poder de nuestro Señor, cumpliendo todo lo que él anunció o anunciaba en ese momento, ¿no? Precioso. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por Jesús. Gracias, Señor, por su vida, su testimonio, su ejemplo, Señor, su poder. Gracias, Señor, por su autoridad. Su nombre es poder. Y es en su nombre, Señor, que entramos ante tu presencia para bendecirte, para alabarte, porque todos tus propósitos se cumplen, Señor. Tú eres verdad,
Señor, eres luz. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Vida y viene y restaura, viene, ilumina el entendimiento, Señor. Gracias porque tu palabra consuela, salva, Señor, redarguye. Tu Espíritu Santo nos convence. Tu palabra es viva y eficaz y es útil para convencer de pecado, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tus hijos seamos maduros, equipados para toda buena obra. Gracias, Señor, porque tu palabra es eterna y nunca deja de ser. Señor, nuestro Señor Jesús es eterno, Él es la palabra y Él en nosotros hace una obra maravillosa, Señor. Se cumple tu palabra y para lo que lo has enviado, Señor. Gracias. Gracias porque Él es el Cristo, ese profeta enviado por ti, Señor, para traernos la luz, traernos la verdad, traernos la esperanza, traernos, Señor, el rescate, Señor, de sacarnos de la maldición del pecado y de la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, y podemos verte en cada historia, en cada personaje, en cada evento, Señor, tu sabiduría es infinita. Gracias, Señor. Pedimos por aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu siga trabajando en su mente y su corazón y que puedan poner su fe solamente en Jesús. Que llegue ese momento de rendimiento, de entrega, de adoración solo a ti, Señor, y que puedan añadirse a tu familia, Señor, porque tu palabra dice que el Señor Jesús vino y los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que lo recibe, les has dado tú el poder de ser hechos hijos de Dios. Señor, que más personas te reciban y que te alaben, te glorifiquen, que rindan su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, que te inviten a que tú hagas una obra en sus vidas, Señor, que les des vida, vida espiritual, Señor, y que se cumplan tus propósitos en sus vidas, Señor. Rescátalos de la esclavitud del pecado, de la muerte, Señor. Rescata, Padre Santo, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús y su palabra perfecta. Señor, haz una obra maravillosa de poder, de transformación. Levanta muertos, Señor, muertos espirituales, Padre. Abre los ojos de los ciegos, Señor. Padre Santo, que se complete el número de los redimidos, Señor. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es verdad y todo lo que tú dices se hace, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, el poder, porque tuyo es el imperio, el reino y la autoridad. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.